Yo saco juicios de impresiones de las autoridades intermedias con las que uno tiene contacto y también de las declaraciones de quien ahora es la primera autoridad regional que primera vez hace aproximaciones en cuanto a cantidad de permisos que se solicitan, en cuanto a aventurarse a decir de que hay un porcentaje importante, por ejemplo, de contagio comunitario, pero no en los espacios laborales, sino en espacios más íntimos, familiares, recreativos, etcétera. Creo que la conclusión tampoco es inapropiado señalarlo porque mucho se ha dicho de esto y me parece también que hay un punto que dejar claro porque suena contradictorio incluso de que el objetivo planteado sea reducir la movilidad cuando hay un eslabón entre la movilidad y el contacto social. Entiendo que por eso se baja la restricción vehicular y valdría la pena preguntarse, ¿es el objetivo reducir la movilidad para reducir los contagios o reducir los contactos sociales? Ahí viene otra arista, las grandes empresas. Entiendo de que en algún momento se hizo un análisis que pudo haber sido público y casi oficial, entiendo, porque se filtró un documento, no quiero profundizar sobre eso, pero que decía de que se reducirían y estaba esa posibilidad de reducir los permisos de las empresas a la mitad. Y la verdad es que valdría la pena preguntárselo porque finalmente las grandes empresas están teniendo altas tasas de contagio. Yo no sé si es oficial esto, pero he escuchado de que a lo menos en la empresa nacional del petróleo habrían muchos contactos y muchos contagios. Entonces, en grandes empresas de la región sí debiese haber ciertas restricciones. Entiendo de qué es lo que la nueva autoridad está explorando, entendiendo además el difícil escenario que es aumentar los controles sobre medidas que se desgastan. Sabemos que la cuarentena es una medida que arrastrada en el tiempo pierde eficacia y es lo que hemos estado viendo y quedan pocas opciones, como por ejemplo adelantar un poco el horario de toque de queda. Luego de esto, no sé qué viene, no entiendo que estas teorías de las hibernaciones han sido completamente descartadas, pero te queda muy poco donde explorar. Y la verdad es que cuando ves la cifra tan alta, de repente uno tiende a creer ilusamente de que ya de esto no se puede subir más y ahora toca bajar, y la verdad es que semana a semana ha ido sorprendiendo de que se mantienen e incluso suben. Así que esperar un poco con números tan altos es difícil esperanzarse y aventurarse a una disminución gravitante. Lo que queda es venir a esa línea que se llama la famosa pradera y mantener un muy buen tiempo eso. También entendiendo de que las medidas no se pueden continuar mucho durante el tiempo. En ese sentido, para contextualizar, la última cifra, hoy día viernes son 130 nuevos casos, el día de ayer 132, el día de antes de ayer 169, y los primeros días sobre los 200 casos, que ahí habría que preguntarse si esos 200 casos están asociados al fin de semana, y hay algunos datos respecto a la toma de muestra, pero lo cierto es que 130 casos. Yo ahí también les quisiera complementar un poco lo que personalmente hablé con Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico, y si es cierto estamos preocupados por la cifra. Yo creo que es necesario reconocer que hay cosas que no se han hecho mal, y en eso el personal de salud yo creo que ha dado muestras de su profesionalismo. Hay que decir que desde el hospital hacia adentro, cómo se ha respondido ante esta crisis ha sido de una manera adecuada, con bastante esfuerzo por quienes están ahí, y los problemas de cómo a trabajar esto parece que están asociados afuera del hospital, es decir, tanto las medidas que se han tomado, pero también la responsabilidad de la población. Hernán, tú en esto, ¿crees que todavía nos ha faltado por hacer? ¿Cuál es tu llamado a la comunidad, quienes nos escuchan, quienes están un poco también preocupados de lo que está ocurriendo? Porque también hay que decir, como dice Gabriel, que hay una especie de desgaste, y en ese desgaste también no son pocos, y hay gente que no está creyendo en esto y que efectivamente
ahí se empiezan a relajar ciertas medidas, como dijo Gabriel, también probablemente la fuente de contagio tiene que ver con la actividad más social, más que laboral. ¿Cuál es tu mirada, Hernán? A ver, mira, respecto a las medidas, yo para recordar, y aquí vamos a abrir un poquito los fuegos, si tú quieres. Me acuerdo que nuestro buenísimo contertulio Manzanares, ¿cierto?, nos decía hasta un mes atrás, incluso casi toda la semana nos sacaba el ejemplo de Argentina, pero mismo Argentina lo ha hecho, espectacular. Argentina es un modelo a seguir, ¿cierto? Esta semana, ayer, el presidente Fernández se declara de izquierda, ¿cierto? No peronista, sino que se declara de izquierda liberal, todavía. Entonces era el modelo a seguir. Miren cómo, bueno, y esto a propósito de que las cuarentenas, ¿cierto? Efectivamente no tiene una cuarentena tan extensa Argentina y los casos siguen subiendo, está mucho más diario. El caso de Chile, las muertes están causando en Chile, aun cuando la población es mayor, pero parecía que la cuarentena era la solución, ¿cierto? Y Eduardo nos daba como el ejemplo a seguir. El gurú de esto era Argentina socialista. Y no fue así, porque nadie tiene, ¿cierto?, la solución. Un cual de países que sí la tienen, pero bueno, ese es otro tema, la tienen más o menos bien. Bueno. Por tanto, la cuarentena parecía que no resultaba. La movilidad, yo leía al presidente del Colegio Médico, ¿cierto?, y también al CEREMI, diciendo que había que bajar la movilidad, ¿cierto? El medio esencial, un 40%, hoy está como el 20%, si no me equivoco, 12%, vamos a ver, pero hay que bajar al 40%. Entonces, yo tengo que engarzarlo necesariamente con el plebiscito. Un plebiscito, ¿cierto? Si vamos trabajando y después, de un día para otro, en pocas horas vamos a movilizar, o se quiere movilizar a muchísima gente, creo que es un contrasentido enorme. Y es contrasentido también decir que si las normas del CERVEL nos dicen que si uno va a votar, hace larga fila, se moviliza por la ciudad para ir a votar, y eso no me va a contagiar, pero sin embargo yo no puedo ir a ningún comercio, ¿cierto? La señora no puede ir a la peluquería, salón de belleza, no puede comprar una ropa con las mismas normas, es decir, hago la fila, mientras pocas personas compro y me voy. No, usted dice que el comercio está cerrado, no sirve. Pero eso que no sirve para el comercio, sí sirve para ir a votar. O sea, es imposible, una cosa no puede salir, por cierto, una contradicción ahí, digo, insalvable. Por tanto, o esas medidas sirven y por tanto abrimos el comercio con las mismas normas del CERVEL, o efectivamente esas normas del CERVEL son mentirosas y no sirven, y la gente se va a contagiar, y por tanto tenemos que seguir manteniendo estas medidas restrictivas. Entonces, ahí hay un llamado, creo que todavía no están dadas las condiciones, y difícilmente de aquí al 25 va a estar dadas las condiciones para ser un plebiscito seguro, como tanto nos repite el CERVEL y las autoridades, y por tanto hay que equilibrar, finalmente llamar a equilibrar, ¿cierto? El comercio está sufriendo mucho, demasiado, ¿no? Entonces es una tarea que tiene la autoridad, ninguna tarea que tiene, porque cómo equilibrar la salud con el comercio, ahí la verdad que no soy experto en eso. Eduardo, en ese sentido, y probablemente le va a responder a Hernán, porque yo creo que también nos emplaza respecto a una posición respecto al tema del día del plebiscito, pero lo cierto es que hoy día el comercio no está cerrado. En términos prácticos, hoy día uno, si necesita comprar, tiene que pedir un permiso, y hay medidas y hay distancia. En ese sentido, el día de la elección yo imagino que va a ocurrir lo mismo en términos de distancia. Hay horas, sabemos que en toda elección hay horas de que se congrega la gente, pero hay horas también donde efectivamente no hay ni siquiera que hacer fila. ¿Cuál es tu mirada, Eduardo, respecto a la situación que estamos viendo y sobre todo a lo último que señala Hernán, de la conveniencia de hacer el plebiscito o cuestionar un poco lo que ha dicho el CERVEL, que en realidad ir a votar no es más peligroso que ir a comprar provisiones? Bueno, Hernán, en esta contumacia permanente que ha tenido en este programa, ¿no es cierto?, para referirse a sus adversarios ocasionales, por ejemplo, decir que Argentina es un país socialista, yo creo que ya eso es más que una contumacia, es una grave deformación de la realidad política de Argentina. Argentina no es un país socialista, es un país capitalista, que tiene un gobierno, ¿no es cierto?, que tiene una orientación con más fuerza en el Estado. Al respecto, efectivamente, hoy día Argentina está sufriendo un embate más duro del coronavirus, pero no perdamos la realidad de las cifras. Argentina tiene 42 millones de habitantes y tiene 15.000 personas infectadas.
Chile tiene 19 y tiene también 15.000 personas infectadas. ¿Dónde ha andado mejor la cosa? Bueno, claramente hoy día la Argentina, pero yo... O sea, personas muertas, fallecidas, que finalmente para los que somos neófitos en materia de salud, que solamente nos acercamos con las noticias que escuchamos, ¿no es cierto?, de los expertos, finalmente lo que importa es cuántas personas se mueren por cantidad de habitantes. Y Chile está claramente en uno de los primeros lugares en Latinoamérica, si no en el mundo. Pero eso no quiere decir que la estrategia de Chile haya fracasado. Yo no, la verdad es que creo que se han hecho cosas bien y otras cosas que se han hecho mal. Las cosas que más se han hecho mal y que claramente hoy día se están revirtiendo es haber prescindido de la atención primaria para haber hecho todo lo que es el tema de la trazabilidad, ¿no es cierto? Y eso hoy día se está revirtiendo con dificultades, con esfuerzo, pero se está revirtiendo. Eso implica de alguna forma un reconocimiento de que la estrategia primaria fue mala. Inclusive ni siquiera yo creo que es malintencionada, porque por eso es que yo no estoy de acuerdo con la acusación constitucional contra Mañalich, porque yo no creo que Mañalich haya hecho algo adrede para que más gente muera. Lo hizo porque era su convicción, basada en su propia información. Y además una acusación constitucional solamente persigue fines políticos, ¿no? Mañalich ya no es parte del gobierno, así que no tiene ningún sentido. Así que yo creo que efectivamente el tema de la pandemia está sufriendo constantemente nueva información. Hoy día, por ejemplo, se habla de que en Magallanes tenemos una cepa. Yo las únicas cepas que conocía eran no precisamente de los virus. De mostos. Claro. Que hay una nueva cepa, una nueva característica del coronavirus que están investigando, que están sorprendidos. En Europa están volviendo los rebrotes importantes. Ayer en Francia hubo más de 15.000 muertos en la última semana. Es decir, yo creo que más que andar sacando cuentas y acusaciones como hace permanentemente Hernán y buscándole la quinta pata al gato para ver si los socialistas son los que se equivocan o los capitalistas, aquí lo que tenemos que hacer es tratar de avanzar, ¿no es cierto?, como país, ¿no es cierto? Y yo creo que en eso la última etapa de la estrategia del gobierno ha sido mucho más sensata, porque le ha hecho caso a los colegios médicos, porque le ha hecho caso a los expertos, porque ha sentado a la mesa de negociación a un conjunto de actores que antes estuvieron fuera de la posibilidad de opinar en esta materia. Esta pandemia no termina mañana, no termina ni siquiera en un año. Vacunas, la información más certera que hay hoy día es que ni siquiera en un año más va a haber una vacuna que tenga capacidad para resolver el problema de toda la población. Y por lo tanto, la única medida que uno tiene que insistir en hacer, más allá de llamar a no ir al plebiscito, que también es una contumacia, es que la gente tiene que andar con mascarilla, que tienen que lavarse las manos permanentemente o usar alcohol gel, porque está demostrado, y eso sí que es ciencia, de que las personas que usan mascarilla y usan mascarillas de buena calidad, ¿no es cierto?, las que están tienen un bajísimo porcentaje de posibilidades de contagiarse, incluyendo en la familia. Y por lo tanto hay que persistir en eso, y por eso es que el plebiscito, si se hace con todos los resguardos, a mi juicio y a juicio de los expertos, no debería tener ninguna dificultad. El problema es que Hernán y a quienes él representa, que no necesariamente es toda la derecha, están asustados, porque van a perder, y van a perder por una abrumadora mayoría. Y entonces eso es lo que los tiene permanentemente haciendo estas campañas del terror para que la gente no concurra a los locales a votar. Y yo creo que eso ya la gente lo tiene claro. Va a haber plebiscito el 25 de octubre. Va a ganar el apruebo y ya veremos después de ese día qué es lo que va a ocurrir. Esa es mi opinión. En eso Eduardo tiene un punto interesante que es bueno empezar a decir que en realidad esta pandemia no se va a acabar de un día a otro, ni por decreto, ni porque aparezca la vacuna, y que hay procesos que van a seguir. De hecho, hay conductas que han ido cambiando y van a cambiar y van a seguir, vamos a tener que seguir adecuándonos. Hay algunos que personas bastante más técnicas que han dicho que en realidad tenemos que acostumbrarnos a vivir de otra manera a la que estábamos y tomar las medidas, las precauciones que sean necesarias. Y en eso hay un enorme desafío en materia de empleo, en materia laboral, porque creer que aquí de un día a otro vamos a volver a la situación anterior, eso es algo irreal.
Y ahí hay mucho por hacer y mucho por abordar, así que al regreso volvemos con pauta semanal, vamos a la pausa y regresamos. Yo ya, acá en donde yo vivo, que la he denominado Punta Peuco Río Los Ciervos, porque acá yo tengo un sitio de 2.000 metros cuadrados con jardín y árboles. Me falta la piscina